por el respeto de tus derechos. Una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Quédate en este espacio donde conocerás más sobre la defensa y promoción de tus derechos humanos. Por el respeto de tus derechos. Comenzamos. Hola, hola, muy buenos días. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida aquí a Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur en colaboración con el Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuestra entidad y llegando cerca de ustedes gracias a la señal de Canal 8 de la 99.1 de FM y 1050 de AM. Muy buenos días, yo soy Evelyn Vázquez, me da mucho gusto estar el día de hoy, martes 23 de junio, martes de Derechos Humanos. Platicábamos que este año viene muy correteado, pero pues les queremos platicar hoy en este tema que cada 26 de junio se conmemora el Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura. En México recientemente inició esta campaña nacional México sin tortura. Si lo buscan con el hashtag van a encontrar mucha información en redes sociales y esta campaña es impulsada pues para fortalecer la prevención, la identificación y desde luego la erradicación de estas prácticas que constituyen grandes violaciones a los derechos humanos. Y para ello nos acompaña nuestro experto, el licenciado Raúl Alejandro Betancur Cendrero, visitador general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Bienvenido, Raúl, muy buenos días. Muy buenos días, Evelyn. Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo en este momento. Agradecer también la invitación. Yo siempre encantado de estar aquí, poder compartir alguna información, alguna experiencia y bueno, enriquecer, ¿no?, a todas esas personas que pueden ser conocedoras o que tengan interés en el tema. Claro que sí. Y le mandamos un abrazo también a nuestra querida presidenta, la doctora Charlín Ramos Hernández, que por cuestiones de agenda no nos puede acompañar el día de hoy, pero que seguramente nos va a estar escuchando un poquito más adelante. Y pues ya entrando en tema, vamos a platicar de tortura. Cuando hablamos de tortura, platícame, Raúl, de qué estamos hablando exactamente, pero desde esta perspectiva jurídica y de derechos humanos. Claro que sí, Evelyn, encantado. Bueno, tortura es un tema sumamente complejo. Me gustaría poder definir de una forma muy sencilla qué es la tortura. Bueno, al momento de hablar de tortura estamos hablando que son acciones que hace la autoridad, por ejemplo, o que está haciendo en razón de algún ejercicio de poder, es decir, que está obligando a otra persona que no es autoridad en hacer un ejercicio de poder donde ultraja, violenta la esfera jurídica y de bienestar de una persona con un elemento muy específico que es con un objetivo de algo, de obtener alguna testimonial, de obtener alguna confesión o simplemente la obtención de un menoscabo, la obtención de un daño a una persona. Entonces, pues bueno, tenemos toda la cuestión de que es una autoridad o una persona ciudadana, como lo conocemos, mediante órdenes de una autoridad que tiene ese objetivo. Y claro, ¿no?, también tenemos el daño que te digo que muchas veces es físico, la violencia que podemos ver, ¿no?, el daño, el morete, el moretón, la sangre, pero muchas veces es la violencia que no se puede ver, ¿no?, la psicológica, como cuando juegan con tu mente, cuando te achican, te hacen una violencia que, híjole, no te deja marcas, pero es la más peligrosa. Se me ocurre el gaslighting, que está tan de moda, ¿verdad? Sí. Y qué interesante que tiene que haber un objetivo. Eso es algo que no conocía yo referente a la tortura. ¿Por qué la prohibición de la tortura es considerada, Raúl, una de las obligaciones más importantes pues para cualquier Estado democrático? Bueno, realmente, hacer una violación grave a los derechos humanos, estamos hablando de una acción que, híjole, ¿no?, conlleva inclusive violaciones de otros derechos humanos. Entendemos que los derechos humanos tienen algunos principios y, pues bueno, tomando esos principios, si se vulnera un derecho humano, que es el derecho humano a no ser sometido a la tortura, pues bueno, se vulnera otros derechos, por ejemplo, a la integridad, ¿no?, a inclusive algunos otros derechos y, pues bueno, a no ser sometido al uso excesivo de la fuerza pública, ¿no? A lo mejor es una esfera y bueno, un efecto dominó que va más y más y más y más y más y pues bueno, tiende a ultrajar a la persona. Ahora bien, ¿por qué afecta directamente en sí al Estado? Porque bueno, realmente como vimos los elementos, tenemos a una autoridad que pues bueno, puede ser algún policía, Ministerio Público, X autoridad y pues bueno,
si bien ese acto de autoridad, pues bueno, repercute en esa violación a los derechos humanos, y claro, es primordial poder atender y prevenir, ¿no?, este tema que, híjole, ¿no?, en esfera de bienestar es lo más complejo por el daño que ocasiona. Claro. Oye, Raúl, es decir que si no hay una autoridad responsable involucrada, ¿no se llama tortura? Bueno, es una pregunta muy buena, en donde, pues bueno, hay que diferenciar la violación a los derechos humanos a no ser sometido a tortura con el delito de tortura. Entonces, únicamente, pues en este espacio vemos la violación a los derechos humanos a no ser sometido, y claro, esa violación tiene el elemento de la autoridad, o como dije al principio, puede ser una persona que viene con órdenes de una autoridad, ¿no? Oye, pues es que al final el policía, el Ministerio Público no lo torturó, sí, claro, pero bueno, le ordenó a otra persona, a X persona, y pues bueno, mediante esa orden, pues bueno, se configura esa violación. Entonces, bueno, más adelante vamos a ver cómo podemos investigarlo, cómo se puede acreditarlo, porque no es poca cosa, ¿no? Hay muchos ejes, hay muchas baterías que dicen los psicólogos que tenemos que valorar, que se tienen que ver, inclusive, pues bueno, una persona abogada como yo, pues bueno, se le dificulta un poquito, y ocupamos esa colaboración de otras personas, de otras instituciones, para poder valorar o simplemente calificar, ¿no? Y de pronto escuchamos tortura y pensamos, bueno, a mí me pasa, me regreso en el tiempo y pienso en todo lo que se vivió, por ejemplo, en la Santa Inquisición, esas grandes torturas colectivas que se hacían públicas, y me encantaría pensar que el día de hoy, 2026, eso ya no existe, está erradicado, pero creo que estoy equivocada, ¿verdad? Bueno, realmente vivimos una realidad muy compleja en donde, pues bueno, por diversos intereses, por diversos contextos, inclusive tienden a suceder algunos ejercicios de tortura. Como dije, el principal y el donde le tenemos que poner el foco es la autoridad, o órdenes de una autoridad, y el objetivo. Por ejemplo, hay historias, ¿no?, que se pueden algunas documentar, inclusive algunas no se pueden documentar, ¿no?, en donde, pues bueno, para acceder o para obtener algún testimonio, alguna confesión, inclusive de algún delito, se tienen que valer tristemente, pues, o sea, tristemente para obtener eso de una tortura, ¿no?, ya sea psicológica, como dije, ¿no? Muchas veces nos vamos con la finta o con la imagen de que, pues bueno, tenemos esa imagen de daño. Es que no te torturaron porque no tienes el ojo morado, ¿no? No te veo sangrando, es mentira que te torturaron. No, hay mucha tortura, pues, psicológica, y pues bueno, es la más peligrosa porque, pues bueno, te afecta directamente en la mente. Incluso han habido casos muy sonados de personas que han torturado como decías en un principio, con un objetivo, con un fin, y pueden lograr el fin, aunque la persona no sea culpable, aunque la persona no lo haya hecho, al ser sometidos a tal violencia en torno a la tortura, que terminan por decir, sí, yo fui, sí, yo lo hice, deja de hacerlo. Claro. Por ejemplo, ¿a quién le gustaría estar siendo torturado? Oh, por Dios. Pues bueno, realmente ante ese contexto, inclusive el método físico, que digo, el ojo rojo, la sangre, pues bueno, también tiende, ¿no?, a jugar algo psicológico por ahí, en donde, pues bueno, la verdad, no me gustaría que me sigan golpeando, por decir algo, que hay prácticas mucho peores que los golpes, para no especificar todo eso. Claro. Pues bueno, realmente no quiero que vaya más allá, inclusive, ¿no?, a las amenazas, ¿no? Y si no aceptas esto, si no dices esto, pues bueno, te va a ir peor. Ahorita son golpes y después puede haber cosas peores, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí juega, es un conjunto de todo, ¿no? Es una práctica que abarca muchas cosas. Y nos mencionabas ahorita que no nada más es algo físico, y de pronto pensamos eso, que la tortura implica necesariamente agresiones físicas. ¿Qué otra forma puede adoptar? ¿Cómo la podemos ver fuera de lo físico, Raúl? Bueno, pues realmente la estrella sería lo psicológico, en donde mediante inclusive algunas amenazas de que la familia, seres queridos, familiares, parientes, pues bueno, tiendan a pues correr peligro, que por ejemplo, bueno, si ahorita te golpeamos, ahorita te tenemos retenido, te tenemos privado no legalmente de la libertad, ya no vas a volver a ver a tu familia, mediante algunas amenazas inclusive, o algunas amenazas físicas, ¿no? Si ahorita te golpeamos, te va a ir peor. Si ahorita te golpeamos, pues bueno, ahorita ya no va a ser con mi puño, va a ser con otra cosa. Entonces, pues justamente la más peligrosa, pues bueno, porque te afecta, ¿no? Y al final hay efectos después, ¿no? Dentro de la tortura y después de la tortura, que inclusive pues afectan directamente a
la vida que tenemos y pues bueno, la persona que haya sufrido, que se documente, que haya sufrido la tortura, pues bueno, sería muy difícil y necesita la ayuda profesional, psicológica para volver a seguir con su vida, porque pues bueno, puede ser tendiente a mucha afectación para seguir con su vida normal. Claro, ya afecta directamente a la calidad de vida en muchas ocasiones para siempre. Raúl, ¿qué derechos humanos pueden ser vulnerados cuando una persona es sometida a tortura? Bueno, pues realmente los derechos humanos son universales, son para todas y todas las personas. Pues realmente tenemos el primordial, que es el derecho humano a no ser sometido a la tortura. También, con el efecto dominó, que acabo de decir hace unos momentos, tenemos el derecho humano a la integridad personal, ¿no? Que, pues bueno, tenemos un derecho humano para que no se vulnere esa integridad, a ser tratado con dignidad, ¿no? A la dignidad humana, a la igualdad. Inclusive, si tenemos ahí un caso, porque pues cada caso es un mundo y tenemos que ser especialistas, ¿no? Cuando tratamos estos temas, cuando si hay una persona, una autoridad involucrada, pues bueno, a lo mejor es un uso excesivo de la fuerza pública, ¿no? Donde pues bueno, mediante la fuerza pública están ejerciendo esa tortura, sería muy triste, pero pues bueno, realmente puede llegar a pasar y bueno, con ese efecto dominó, pues vamos. Al final, pues somos sujetos de derechos, tenemos una esfera jurídica y una esfera de bienestar, y si se vulnera uno, pues se vulneran varios derechos. Claro. Sumado a que estamos hablando de una persona que no pertenece a un grupo de atención prioritaria. Por ejemplo, aquella persona que pertenezca a una comunidad indígena, a una comunidad LGBTQ+, ¿no? Que sea víctima del delito, que sea migrante, que sea mujer, que sea niña ni adolescente, ¿no? Ya me estoy metiendo con temas, híjole, impensables, pero bueno, hay que tener en cuenta ese grupo de atención prioritaria, claro, que anteriormente se llamaban grupos vulnerables, pero son grupos de atención prioritaria, que son un grupo de personas que tenemos que tener ese refuerzo las autoridades, que simplemente, ni nada menos, que emana de la Constitución ese refuerzo. Y que además puedes pertenecer no solamente a uno, sino a varios grupos de atención prioritaria, ¿correcto? Claro, no, para nada limitativo. Yo siempre lo veo de una visión de interseccionalidad, que por ejemplo, no te limita, ¿no? Si eres niña ni adolescente, a fuerzas tienes que ser niña adolescente. Puede ser una persona indígena, puede ser un afromexicano, puede ser una persona con discapacidad, puede ser un migrante al mismo tiempo. Entonces, es esa visión que tenemos que tener todas las autoridades, no únicamente derechos humanos, para poder brindar la atención y tener ese refuerzo para que pueda tener y acceder a los mismos servicios y al mismo tratamiento bajo esas circunstancias. Por supuesto. Y me platicabas hace un momentito, Raúl, que hay una diferencia entre tortura, entre trato cruel o inhumano y también trato degradante. ¿Me explicas más regresando del corte? Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, no nos tardamos. Por el respeto de tus derechos. Un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. En un momento, regresamos. Gracias por sintonizarnos. ¿Conoces tus derechos como audiencia? Debes saber que tienes derecho a recibir contenidos que estimulen una cultura de prevención y cuidado de la salud. Si tienes algún comentario, queja o sugerencia respecto a nuestra programación en radio, televisión o redes sociales, comunícate a la Defensoría de Audiencias a través del correo defensoría.irt@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan. Las audiencias infantiles también tenemos derechos. Debemos saber que la programación dirigida a nosotros, los niños, debe fortalecer los valores culturales, éticos y sociales. Nos debe informar y orientar sobre nuestros derechos, promover nuestro interés y comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional. Debe estimular nuestra creatividad e interés por la cultura familiar, física, el conocimiento, la ciencia, el arte, la cultura, la integración familiar y la solidaridad humana. Si tienes algún comentario o sugerencia para la radio de Sud California, Canal 8 o nuestras redes sociales, comunícate o diles a tus papás que te ayuden a escribirle al correo.
defensoría.ier@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan. Ante las altas temperaturas que registra Baja California Sur, evitemos exponernos a los rayos del sol a partir de las 12 del día y hasta las 5 de la tarde, esto para prevenir el golpe de calor. Utilicemos gorra o sombrero, ropa de manga larga y consumamos más líquidos. Actuemos con prevención en esta ola de calor. ¿Sabías que tienes derechos como audiencia? Contar con una defensoría es uno de ellos. Su labor es escuchar, atender y dar seguimiento a tus comentarios, quejas o sugerencias sobre la programación que recibes. Si tienes algo que compartir, envía un correo a defensoría.ier@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta. Tus derechos nos importan. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. Ya estamos de regreso aquí en Por el Respeto de tus Derechos el día de hoy, platicando de este tema tan importante que es la tortura en el marco de esta campaña México sin tortura que empezó justamente el día de ayer. Nos fuimos a corte, Raúl, sin poder terminar de formular la pregunta. Te preguntaba cuál es la diferencia entre tortura, trato cruel, inhumano y o degradante. Claro, muchas gracias, Evelyn, encantado igual como dije estar aquí. Bueno, para platicar de esa pregunta, pues tenemos que la tortura tenemos el principal elemento que es el objetivo, ¿no? El por qué se está haciendo. Sin embargo, el trato cruel, inhumano y o degradante carece de ese elemento, que es el elemento que es el objetivo, que por ejemplo, que no importa el por qué se está haciendo, se está haciendo. Es muy triste lo que estoy comentando, no debería tener ningún sentido, pero pues bueno, es cualquier autoridad, en este momento estamos viendo violación a derechos humanos, cuando una autoridad está haciendo es mediante una acción, algún trato inhumano, cruel y o degradante a alguna otra persona, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente entre ellos está las burlas, golpes, son cosas inhumanas. Inclusive, pues bueno, algo que rebaje, que ultraje, ¿no? Su dignidad como persona, y sin hablar de la integridad, ¿no? Que por ejemplo, pues bueno, tenemos nuestra integridad física, emocional, pues bueno, aquellas acciones se puede diferenciar que son acciones que inclusive no van tendientes a acceder a algo, a obtener algo a cambio, pero lo que quieren tener es ultrajar a la persona. Entonces, pues bueno, carece ese elemento, es una línea muy delgada jurídica, pero pues bueno, al final, si se puede acreditar una, pues bueno, estamos más cerca de la otra. Claro, ¿y consideras importante conocer esas diferencias, Raúl? Claro, realmente, primero que nada, es conocer los conceptos. Al final nadie estamos exentos de sufrir estas afectaciones. No digo que todas las personas se vuelvan expertos en el tema, claro, de que, oye, me pasó esto y esto y esto, pero sí, o sea, para poner las denuncias correspondientes, para tener el conocimiento, inclusive para prevenir, ¿no? Sí es muy bueno conocer, sí es muy bueno enterarnos del tema y pues bueno, siempre apostarle a la prevención, porque pues bueno, si bien no podemos hacer nada de lo que está pasando en este momento, lo que sí podemos hacer es prevenir para que no haya más en un futuro. Y fíjate que llegamos a esa conclusión casi con cada tema que hemos tocado en este programa. Es mucho mejor invertir en la prevención y para ello pues necesitamos conocimiento y el conocimiento se los brindamos aquí cada martes en Por el Respeto de tus Derechos, de verdad, con cada uno de los temas que vamos a estar mucho más informadas e informados y pues invitar a las personas que no nos siguen, que no los han visto, que lo hagan porque de verdad es muy enriquecedor para cada persona conocer un poquito más y
poder ayudarnos y, como siempre dice nuestra querida presidenta, en nosotros mismos, pero también en las demás personas. Oye, Raúl, ¿quiénes pueden ser víctimas de tortura o de malos tratos? Bueno, Evelyn, es una respuesta muy directa. Todos podemos ser, todas las personas. Nadie nos podemos salvar. Es una acción lamentable, es una violación grave a los derechos humanos. Y pues bueno, como dije, ¿no? Todos podemos ser, y lo más peligroso, que hay tortura que no se ve. O sea, hay tortura que no se limita a tener sangre en la cabeza, a tener corriendo sangre, a que me hayan golpeado. Puede ser, como dije, psicológica, y pues bueno, podemos estar sufriendo o podemos haber sufrido alguna persona sin nosotros verlo, ¿no? Entonces, sin nosotros tener la mancha, el hematoma, el morete. Entonces, pues bueno, al final es muy peligroso, y aquellas personas invitar, ¿no? Aquellas personas que tengan de conocimiento algún hecho o que hayan sufrido, ¿no? Que se acerquen con la autoridad competente. Que si bien en este espacio vemos la violación a los derechos humanos, también hacer el conocimiento que existe el delito, ¿no? De la tortura, y que hay instancias correspondientes para investigación, claro, ¿no? Con sus tiempos, y la autoridad competente deberá investigar conforme a sus protocolos, lineamientos y a su razonamiento. Claro que sí, y nos hablabas del impacto que tiene la tortura después, porque no nada más es durante, cuando está el impacto, sino que continúa y viene después, pero también continúa el impacto no solo en la víctima, sino en la confianza que toda la ciudadanía deposita en las instituciones. ¿Qué piensas al respecto? Claro, pues realmente aquella persona que haya sufrido, que se haya documentado, que haya sufrido tortura, pues bueno, realmente, como dije, en el caso hipotético de una autoridad, ya sea un policía, ministerio público, ¿volverías a creer en ellos? ¿Te daría miedo, al contrario, no? Verlos pasar por la calle, oye, vienen por un segundo round, ¿no? Oye, vienen a hacerme algo, oye, van a cumplir las amenazas que me dijeron, ¿no? Oye, me van a hacer algo peor. Entonces realmente es una afectación que, híjole, conlleva todas las esferas de la vida, porque pues bueno, la esfera laboral, tienes que salir al exterior muchas veces, ¿no? Fuera del home office, todo lo correspondiente, tienes que salir inclusive para hacer tu vida, ¿no? Para comprar ciertas cosas, para comprar agua, por ejemplo, y que veas a algún agente, a algún policía, son temas que, híjole, se te puede inclusive refrescar, ¿no? Volver a ser revictimizado, ¿no? Con la simple presencia. Tomando en cuenta que en el caso hipotético de alguna autoridad, de algún policía, pues bueno, tenemos el tema de que el uso de la fuerza, ¿no? Que inclusive hasta la presencia, el uniforme es un uso de la fuerza. Entonces, al verlo uniformado, armado, pues bueno, puedes pensar que puede ser un tema mucho peor, o que puede continuar tu tortura. Entonces es un tema muy complejo que abarca todas las esferas de la vida, y pues bueno, aquella persona que haya sufrido se puede acercar inclusive con nosotros para que podamos canalizarlos con atención psicológica. No los podemos dar nosotros, pero sí canalizar con mucho gusto, y pues que se documente inclusive, que ahorita vamos a ver el tema de documentación. Y claro, si es algún tema de una autoridad o un acto de autoridad que está obligando a una persona, nosotros claro lo podemos investigar. ¿A dónde nos podemos acercar, Raúl? ¿Cuáles son los números? Bueno, realmente pueden acercarse con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur cuando vemos la violación. Cuando de los hechos tenemos una autoridad que está haciendo algo que no está facultado, claro, y con ello está vulnerando sus derechos humanos, los derechos humanos de las demás personas, y pues bueno, realmente te afecta directamente. Hoy, si conoce a un niño ni adolescente, que sería un tema trágico, o incluso alguna mujer, claro, o alguna persona que tenga, por ejemplo, lo que platicamos anteriormente, algún tema de interseccionalidad, por ejemplo, que no sepa leer y escribir, ¿no? Que sea indígena, que sea migrante, que con alguna discapacidad. Entonces, que necesite ese refuerzo, claro, con mucho gusto nos pueden hacer conocimiento, y nosotros armamos todo ese acompañamiento y armamos toda la estrategia jurídica para poder brindar, ¿no? ese servicio, y pues bueno, investigar. Se pueden acercar con nosotros con esa violación a los derechos humanos. Y el tema de los delitos, pues bueno, está la PGJE, la Procuraduría General de Justicia, pueden ir sin ningún inconveniente para el tema de los delitos. Ahí propiamente se van a atender por parte de ministerios públicos, que van a recibir la denuncia, y ellos van a calificar lo correspondiente. Nosotros al final no podemos ordenar que se califique porque es tortura y es tortura, y yo digo que es tortura. No, para nada. Ellos, como nosotros los visitadores, tenemos la facultad de calificar con los hechos que tenemos a aquellas personas que se acerquen con las autoridades que estoy comentando. Sí les pediría yo, pues, especificar muy bien, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quién? Claro. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? Al final entender
entendemos, y créame que entendemos las autoridades. Oye, me torturaron, amigo. ¿Cómo crees que me voy a prestar atención en cómo se llamaba, no? Me torturaron, me trataron muy mal, estoy muy mal. Oye, no volteen a ver la patrulla. Entonces, tratar de ser los más específicos posibles, a modo, tiempo y lugar, sujeto y predicado, dirían algunos. Y pues bueno, con esos elementos se puede iniciar una investigación, claro. Y la autoridad competente va a calificar. A lo mejor primero califica lesiones y después se puede configurar algún otro tipo de delito, el tema de delito, o alguna violación a los derechos humanos. Al final, no son limitativas y pues bueno, dentro del procedimiento se puede ampliar sin ningún problema. Muy bien, y recuerden que pueden acercarse de manera virtual a la plataforma de quejas en línea, que la pueden encontrar como CEDH-medio bcs.org, 24/7 abierta para poder poner nuestra queja. Y les tengo un dato: la ONU considera que la documentación adecuada de posibles casos de tortura es una herramienta fundamental para combatir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. Y esto nos lleva a platicar sobre el Protocolo de Estambul. Platícanos, Raúl, ¿qué es el Protocolo de Estambul y por qué es tan importante? Bueno, el Protocolo de Estambul es un procedimiento técnico, psicológico, y pues bueno, es para documentar o es tendiente a documentar la tortura. Es un procedimiento sumamente complejo que tiene muchas esferas, que no solamente va con la esfera física, la exploración física, que es muy compleja porque realmente si tienes algún tema con golpes, inclusive alguna lesión, pues bueno, te tienes que desvestir. No es para todas las personas, aquellas personas que no se sientan a gusto con la libertad, pues bueno, es un poquito complicado, es un tema complicado. Claro. Y pues bueno, también con el área psicológica, mediante exploración, mediante preguntas, mediante contexto, te van documentando, viendo cuál afectación tienes, si es factible que haya sufrido tortura o no. Y pues bueno, también tener en cuenta que ese Protocolo de Estambul también ve los hechos que tú refieres. ¿Qué pasó? Con lo que dije hace unos momentos. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quiénes intervinieron? ¿Qué te hicieron? Entonces realmente juntan todo, con palabras muy resumidas, juntan todos esos contextos, tanto los hechos como los exámenes realizados, diferentes baterías psicológicas, y pues bueno, se documenta. Y ahí en ese documento existe una conclusión. Si es factible que haya tenido algún tipo de tortura, se ha sufrido algún tipo de tortura, o si no es factible, si no pasó. Entonces, documentar la tortura no es poca cosa, realmente es un tema muy complejo, muchas veces no se acredita, inclusive por la mala información que tenemos, inclusive pues bueno, aquella persona que me está viendo, me está torturando, sí, es un llamado a las personas para poder usar las palabras, ¿no? Los conocimientos, inclusive los significados, ¿no? Adecuados de que bueno, es que me quitaste mi teléfono, oye papá, oye mamá, me estás torturando, ¿no? Entonces realmente es un tema muy complejo, y mediante ese procedimiento, el Protocolo de Estambul, que es un dictamen médico psicológico, pues bueno, podemos acceder a ese razonamiento, a esa conclusión. Oye, pues es un enfoque muy completo, muy integral, que abarca varias ramas, entonces. Sí, completamente integral, y pues bueno, pretende eso, ¿no? Porque no solamente se pueden valer del área física, como dije, sino también del área psicológica. Y también tiene que concordar lo que tus afectaciones con los hechos que planteaste. Entonces, al hacer match, al hacer algún tipo de pues bueno, algún encuentro con esos hechos, pues bueno, tenemos que sí se acreditó la tortura o que no se acreditó. Entonces, ¿quién lo hace? ¿Qué autoridad lo hace? En este momento, pues bueno, se encuentra la PGJE haciendo protocolos. Son, pues, como dije, no son de un día para otro, inclusive. Claro. Entonces, hay que valorar muchas cosas. Por ejemplo, tienden a tardar algunos días. Inclusive hay que tener disponibilidad, ¿no? Que la persona acepte que tiene ese protocolo. Como dije, pues bueno, es un tema muy complejo, inclusive hasta desvestirse, quitarse la ropa. Pues bueno, no todas las personas podemos hacer eso, ¿no? Claro, vamos a continuar con mucho más de este tema tan interesante después de este corte. No se despeguen. Por el respeto de tus derechos. Un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. En un momento, regresamos. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERT DCS.
Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sur California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. En unos momentos regresamos con nuestra programación. En esta temporada de verano es importante no permanecer en vehículos cerrados y estacionados bajo el sol, hidratarnos continuamente, permanecer en lugares frescos, ventilados y con sombra. Actuemos con prevención en esta ola de calor. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Conoces tus derechos como audiencia? Debes saber que tienes derecho a recibir contenidos que estimulen una cultura de... YouTube lo pueden encontrar también en Spotify a manera de podcast y lo van a encontrar como CEDH BCS. Y como cada martes son temas de mucho interés para toda la ciudadanía. Denle un ojito, vean todos los temas y les aseguro que van a encontrar muchos que les interesen y todos valen la pena. Nos fuimos a corte, Raúl, y yo te quería preguntar por qué las investigaciones sobre posibles actos de tortura deben de tener este enfoque de realizarse bajo estándares internacionales. Bueno, realmente es un tema muy complejo, en donde no se limita a una legislación, a algún estándar local, a algún estándar estatal inclusive o nacional. Tenemos que tener en cuenta, y pongo como dato, que en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur tenemos 17 quejas en este momento activas por el tema de alguna investigación por tortura. Entonces, donde una autoridad presuntamente, porque son investigaciones, claro, no estamos dando por cierto algo, presuntamente vulneró ese derecho humano. Entonces, pues bueno, tomamos en cuenta, como dije, la complejidad de este tema, ¿no? Que inclusive tenemos que mandar en vías de colaboración, lo dictamen protocolo Estambul, el dictamen médico psicológico, y pues bueno, realmente pues tiende a tardar. Entonces, con toda esa investigación, pues sí, y esa tensión que deriva, tenemos que tener un estándar y un objetivo con las líneas internacionales, que si bien hay una ley general, hay una ley nacional, por así decirlo, que rige las actuaciones, hay convenciones
hay normativa internacional que puede conceptualizar o puede guiar a los estados, tanto el Estado mexicano, para poder investigar, conceptualizar y, claro, definir, ¿no? Porque al momento de estar investigando, pues bueno, nos pueden surgir ciertas dudas, ¿no? Oye, ¿estamos hablando de un uso de la fuerza? ¿Estamos hablando de un trato inhumano? ¿O estamos hablando de tortura, no? ¿Qué elementos tenemos? Como dije, cada concepto tiene algunos elementos y hay que identificarlos. Entonces, tomando en cuenta pues esa visión integral, internacional, pues bueno, sí es de gran ayuda y todas las autoridades debemos de tener esa visión siempre. Súper completa tu respuesta, Raúl, gracias. Y les platico, la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas establece que los estados no solo deben sancionar esos actos, sino, como nos platicaba Raúl, prevenirlos mediante capacitación, supervisión y mecanismos de control. ¿Qué acciones nos dirías, Raúl, que nos pueden ayudar a prevenir la tortura? Bueno, realmente, primero que nada, es conocer el tema. Conocer el tema, que las autoridades en el ámbito de sus competencias, número uno, pues bueno, estamos obligados a respetar los derechos humanos, a reforzar esa obligación que tenemos las autoridades, que se emana de la Constitución, que conozcan el tema de tortura, porque ya no digo que por el desconocimiento estén torturando, simplemente que con el afán de obtener algo, de obtener inclusive alguna confesional, ¿no? Algún testimonio que pueda ser favorable inclusive socialmente, puedan hacer uso de la tortura. Y pues bueno, eso es lamentable, ¿no? Es una práctica que no debería existir. Y pues claro, ¿no? ¿Cómo podemos erradicarla? Pues bueno, que conozcan, ¿no? Que sepan que en el caso hipotético que lo estén haciendo, pues bueno, que no lo hagan, que estén en una labor de poder conocer y saber qué están haciendo, que a lo mejor por instrucciones superiores, a lo mejor que, oye, es que así se hacía siempre, oye, pues es que depende el delito, depende de la tortura, entonces depende a quién agarramos, ¿no? Es la tortura. Entonces, que conozcan, que entiendan qué es la tortura, que entiendan lo mágico, lo maravilloso y lo idóneo que son los derechos humanos, y con eso pues justamente podemos tratar y erradicar, ¿no? Erradicar esta mala práctica. Qué bonito, me gusta mucho tu respuesta. Oye, y platícame, ¿qué papel tienen organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la atención de este tipo de casos? Claro, mira, primero que nada es para la documentación de la tortura. Es un tema muy complejo, como dije, tristemente no es de un día para otro o no es tan rápido como nos gustaría. Nos valemos de colaboraciones con autoridades competentes, con áreas psicológicas, con psicólogos, algún tema de protocolo Estambul, médicos psicológicos, inclusive algunas testimoniales, inclusive videos que hayan tenido C4, C5, pues bueno, realmente es un tema muy complejo y pues bueno, la documentación primordial y después para la prevención. Entonces, a mí, si me permiten, existe una versión pública de lo que voy a comentar. Sí. Tenemos una garantía nosotros de ser confidenciales. Yo no puedo dar información de ningún expediente a menos que la persona titular de la información autorice, pero al tener nosotros una recomendación, tenemos una versión pública en donde el año pasado, si no me equivoco, la recomendación 7/2025, es decir, la recomendación séptima 2025, en donde se documentó tratos inhumanos, crueles y degradantes, en donde una persona adulta mayor fue sacada de su casa por elementos y pues bueno, fue golpeada sin ningún motivo. O entraron a su casa, lo golpearon. Después en la comandancia lo siguieron golpeando y se documentó. Entonces, pues bueno, al ser una persona que necesita ese refuerzo que venimos platicando, claro, adulto mayor, pues bueno, fue golpeado. La pueden ver, es una versión pública. Ahí no hay en ese documento no hay ningún dato tendiente a la identificación de ninguna persona. Entonces, pues bueno, es libre de poder consultar y es algo muy triste que aconteció. Se pudo documentar, claro, no tan rápido como queríamos, pero pues bueno, al final, pues bueno, se pudo acreditar y emitimos la recomendación. Todo eso, pues bueno, también esa es la documentación, la prevención y claro, ¿no? Que no se vuelva a repetir. Entonces, oye, tu autoridad que cometiste esta mala práctica, esta violación grave a los derechos humanos, que no vuelva a pasar. ¿Cómo? Mediante circulares. Oye, estate repitiendo a las personas que estos son los derechos humanos, esta es la tortura, que no se puede realizar. Entonces, justamente con eso podemos atender ese tema.
Que es a lo que le estamos llamando el efecto transformador, ¿verdad? Completamente, y todas las recomendaciones tienen ese tema, y pues tratamos de transformar y tener ese enfoque en cada una y poder hacer el cambio en cada institución. Claro, porque no se trata nada más de reparar el daño de la persona que lamentablemente vivió estos sucesos, sino dejar este precedente para evitar que continúe pasando, ¿correcto? Claro, que no vuelva a pasar, y pues bueno, si tuvo que pasar, pues bueno, que se documente y que pues bueno, que la institución se comprometa para que no pueda y que ninguna otra persona sufra eso. Claro que sí. Oye, y en materia de prevención que estamos platicando, ¿cómo contribuye la supervisión, por ejemplo, de centros de detención y de otros espacios institucionales en esta protección de derechos? Bueno, al final, como es un tema sumamente complejo, lo que es el tema de detención, que es el tema inclusive de centros penitenciarios, que si bien estas personas privadas legalmente de su libertad tienen los derechos, sin embargo, algunos están restringidos, por ejemplo, la libertad. Claro. Si bien tienen libertad de andar por el centro penitenciario, no tienen la misma libertad que tú y yo. Claro. Entonces, a hacer eso, tienden en su esfera jurídica y bienestar, tienden a exponerse un poquito más. Entonces, al no tener la misma comunicación o facilidad que tú y yo tenemos para poder hablar a cualquier persona, oye, me gustaría hablar, te marco en 5 minutos, te marco en 10, no tienen esa accesibilidad, si bien tienen el derecho para hablar, pero está un poco restringido, o inclusive para, oye, me gustaría dar la vuelta en este momento, me gustaría salir a caminar, pues bueno, no lo pueden hacer, salvo algunas cuestiones de la yarda, pues bueno, sería como un recreo de ellos, para que vayan a comer, todo eso. Pues tienden a tener una esfera un poquito más compleja y en donde están expuestos a sufrir eso. Entonces, al sufrir eso, pues bueno, ¿quién se va a enterar? ¿Quién nos va a ver? Y pues bueno, justamente en esos casos, pues bueno, hay que tener un refuerzo por parte de las instituciones, número uno, para que no lo hagan, ¿no? Para que no hagan la tortura, claro, para que no hagan esa mala práctica y esa violación grave a los derechos humanos. Y también dos, para que conozcan las personas que tienen el derecho a no ser torturados. Entonces, suena ilógico lo que estoy comentando, que no debería yo decir eso porque sería lo más natural, ¿no? Pero tristemente es algo que pasa, es un fenómeno que pasa, y pues bueno, espero que a aquella persona le sirva y que pues, esté preparada para que en un caso que le pregunten, pues bueno, tenga el conocimiento ya. Claro que sí, con ese mensaje nos quedamos y vamos rápidamente a un corte y regresamos. Por el respeto de tus derechos. Un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. En un momento, regresamos. Queja o sugerencia respecto a nuestra programación en radio, televisión o redes sociales, comunícate a la Defensoría de Audiencias a través del correo defensoría.irt@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan. Las audiencias infantiles también tenemos derechos. Debemos saber que la programación dirigida a nosotros, los niños, debe fortalecer los valores culturales, éticos y sociales. Nos debe informar y orientar sobre nuestros derechos, promover nuestro interés y comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional. Debe estimular nuestra creatividad e interés por la cultura familiar, física, el conocimiento, la ciencia, el arte, la cultura, la integración familiar y la solidaridad humana. Si tienes algún comentario o sugerencia para la radio de Sud California, Canal 8 o nuestras redes sociales, comunícate o diles a tus papás que te ayuden a escribirle al correo defensoría.ir@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan. Ante las altas temperaturas que registra Baja California Sur, evitemos exponernos a los rayos del sol a partir de las 12 del día y hasta las 5 de la tarde, esto para prevenir el golpe de calor. Utilicemos gorra o sombrero, ropa de manga larga y consumamos más líquidos. Actuemos con prevención en esta ola de calor.
¿Sabías que tienes derechos como audiencia? Contar con una defensoría es uno de ellos. Su labor es escuchar, atender y dar seguimiento a tus comentarios, quejas o sugerencias sobre la programación que recibes. Si tienes algo que compartir, envía un correo a defensoría.ir@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta. Tus derechos nos importan. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Subcalifornia y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERDCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Subcalifornia. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Ya estamos de regreso aquí en el módulo final de Por el Respeto de tus Derechos. Se nos fue rapidísimo, como siempre, este programa. Yo les quiero dejar con esta frase: erradicar la tortura no es nada más una obligación legal, es un compromiso permanente con la dignidad humana y con la construcción de una cultura donde ningún fin justifique la violación de los derechos de las personas. El día de hoy tuvimos el honor de que nos acompañara el licenciado Raúl Alejandro Betancourt Sendero. Él es visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos hoy. Encantado, Evelyn, encantado, comisión. Yo soy el más feliz de estar aquí. Cada invitación, pues bueno, le disfruto a montones. Es un espacio que nos hace Raúl porque la verdad es que está colmado de trabajo, pero Raúl, dinos con qué mensaje final nos dejas hoy. Bueno, primero que nada, pues agradecer, y a todas las personas que nos están escuchando, pues bueno, que se interesen en el tema, que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur se encuentra totalmente abierta para todas las personas, inclusive, como dije hace unos minutos, aquellas personas que necesiten a ese refuerzo que debemos de tener todas las autoridades, se pueden acercar, pueden buscar la forma más accesible, y nosotros, claro, hacemos ese refuerzo con mucho gusto y que se pueda brindar. No, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no se limita a quejas. Podemos orientar jurídicamente en materia de los derechos humanos, y claro, cuando no tengamos esa competencia de que, pues bueno, no es una presunta violación a los derechos humanos, podemos canalizar, podemos referir con la autoridad que sí es competente. Entonces podemos hacer ese servicio sin ningún inconveniente, y pues bueno, las puertas están totalmente abiertas y nosotros más que felices de poder servir. Claro que sí, muchas gracias por tu mensaje, Raúl. Agradecemos que hayas venido hoy a compartir un poquito de tu gran labor y de tu experiencia. Gracias, por supuesto, a nuestra querida presidenta por abrir este maravilloso espacio de diálogo. Nosotros nos despedimos. Gracias a la señal de Canal 8 a través de la 99.1 de FM y 1050 de AM, recordándoles que tenemos una cita el próximo martes en punto a las 10 de la mañana aquí en su programa favorito, Por el Respeto de tus Derechos. Tengan un muy bonito día. Hasta luego. Esto fue Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Por el respeto de tus derechos.